Hoy en día todo el mundo sabe que el petróleo es mucho más que un simple recurso energético. Es un motor poderoso de la geopolítica mundial, de conflictos armados a alianzas estratégicas. Este recurso ha moldeado las relaciones de poder entre las naciones, su importancia económica y su papel crucial en la industria y los transportes han empujado a las grandes potencias a competir por su control. Pero ¿cómo se ilustra esto? Pues bien, es lo que les proponemos descubrir hoy. ¡Vamos allá! Podemos en primer lugar centrarnos en el caso de Irán. Hay que saber que hay sanciones contra el petróleo iraní que son principalmente impuestas por los Estados Unidos, a menudo con el apoyo de sus aliados, con el fin de limitar los ingresos económicos de Irán, frenar su programa nuclear y reducir su influencia regional. El petróleo constituyendo una fuente mayor de financiación para Teherán, estas medidas buscan debilitar su economía y obligar a sus dirigentes a entablar negociaciones, en particular en lo que respecta al desarrollo de armas nucleares, aunque Irán afirma que su programa es únicamente civil. Estas sanciones también tienen como objetivo reducir los recursos financieros disponibles para los grupos armados regionales apoyados por Irán, como Hezbollah. Estas sanciones han sido implementadas por los Estados Unidos a través de decretos y decisiones del Departamento del Tesoro, a menudo acompañadas de acciones similares de la Unión Europea y otros países aliados. Apuntan a empresas y barcos implicados en el comercio petrolero, a menudo llamados flota fantasma, así como a refinerías y socios comerciales, en particular en China. Como complemento, restricciones financieras excluyen a las entidades sancionadas de los sistemas bancarios internacionales, complicando considerablemente las transacciones. A pesar de su impacto significativo sobre la economía iraní, estas medidas son objeto de debate sobre su eficacia real y las consecuencias humanitarias que pueden acarrear, al mismo tiempo que siguen siendo una palanca clave para las potencias internacionales en sus negociaciones con Irán. Las sanciones contra Irán han causado graves daños a su industria de hidrocarburos, el país cayendo en la clasificación de los mayores exportadores. Mientras que el país exportaba 12.684 barriles de petróleo crudo por día en 2004, la reimposición de las sanciones bajo la administración Trump hizo colapsar esta cifra, que pasó a 651.313 barriles por día en 2020. Teherán intenta desde entonces restaurar su nivel de exportación de los años 2010. Habría incluso logrado exportar 1,8 millones de barriles por día en septiembre de 2024. Así, a pesar de las duras sanciones impuestas por los Estados Unidos contra el sector petrolero iraní, y mientras que el país está oficialmente prohibido de vender su petróleo en los mercados internacionales, Teherán ha logrado eludir estas restricciones y vender su petróleo en gran cantidad gracias a una red sofisticada y opaca. Este sistema, revelado por The Economist, se basa en mecanismos complejos de disimulación y en el apoyo crucial de China, principal cliente del petróleo iraní. Veamos esto más de cerca. Si la Sociedad Nacional Iraní del Petróleo posee un monopolio sobre la producción de oro negro del país, las exportaciones iraníes no están únicamente organizadas por esta empresa. En efecto, una parte del petróleo iraní es en realidad asignada a los ministerios iraníes, a organizaciones religiosas o incluso a fondos de pensión. Por ejemplo, el ejército iraní ha vendido por $4,9 mil millones de petróleo, con el fin de financiar su presupuesto en 2000. Desde el restablecimiento de las sanciones estadounidenses bajo la administración Trump, en 2018, Irán está oficialmente prohibido de vender su petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo, el país ha sabido desarrollar un sistema ingenioso para continuar sus exportaciones, evitando la trazabilidad habitual de los intercambios petroleros. En efecto, posee una flota fantasma de petroleros, que son utilizados para sortear las sanciones occidentales sobre las exportaciones de petróleo. Estos petroleros desactivan deliberadamente su sistema de geolocalización cuando navegan en alta mar, haciendo su seguimiento extremadamente difícil. No olvidemos que los diferentes exportadores de petróleo iraní pasan por canales distintos,
complicando los esfuerzos para detectarlos. Estos barcos cambian frecuentemente de pabellón y de nombre, lo que complica aún más su identificación por las autoridades internacionales. También podemos señalar que el petróleo iraní es a menudo mezclado con otros tipos de crudo en el mar, en particular en las aguas cercanas a Malasia o Singapur, con el fin de ocultar su origen. Este método llamado blending permite vender el petróleo bajo una falsa identidad, haciendo su rastreo casi imposible. En el caso de Irán, hay que saber que China juega un papel clave en esta red sofisticada. En efecto, el 95% de las exportaciones de petróleo crudo iraní terminan en manos de Pekín. Así, el país importa discretamente este crudo a través de intermediarios, en particular refinerías independientes llamadas teapots. Estas refinerías, a menudo situadas en regiones alejadas, están menos expuestas a los controles internacionales y pueden más fácilmente recibir cargamentos de origen dudoso. Además, las transacciones se efectúan frecuentemente en yuanes o en criptomonedas para evitar los circuitos bancarios tradicionales, ellos mismos sometidos a una vigilancia estricta de los Estados Unidos. En paralelo, Irán ha puesto en marcha una red de empresas pantalla y de corredores internacionales para gestionar los aspectos logísticos y financieros de este comercio ilícito. Estas empresas, a menudo establecidas en zonas económicas especiales o en países donde la legislación es más flexible, aseguran la cobertura necesaria para ocultar el origen real del petróleo vendido. Wikiaran, órgano que documenta las actividades del gobierno iraní con ayuda de filtraciones de datos, revela así que de 218 cuentas bancarias vinculadas a empresas pantalla identificadas en todo el mundo, las 3/4 partes están relacionadas con bancos chinos y 30 con estructuras emiratíes, pero 10 cuentas están abiertas dentro de grandes bancos europeos. Los establecimientos no están necesariamente al tanto de los vínculos entre las empresas pantalla e Irán, en Europa como dentro de los bancos chinos. Gracias a todo esto, Irán logra colocar varios cientos de miles de barriles por día, generando ingresos cruciales para su economía, a pesar de las restricciones internacionales. El dinero blanqueado puede luego servir para pagar importaciones iraníes, pero también para financiar a Hamas, Hezbollah o incluso a los rebeldes hutíes. Un sistema así es costoso para Irán, que debe pagar a varios intermediarios y mantener montajes financieros complejos, pero le permite al régimen continuar financiando sus actividades en el cercano oriente, de Siria al Yemen, pasando por Gaza y el Líbano. Esta capacidad para sortear las sanciones muestra la ingeniosidad de Teherán, pero también pone en evidencia los límites de la presión ejercida por Washington. Se puede hablar luego de Turquía. En mayo de 2024, el país suspende sus intercambios comerciales con el Estado hebreo, explicando que reanudará sus relaciones comerciales con su homólogo cuando la situación humanitaria mejore en Gaza. Así, el ministerio explica que Turquía aplicará estas nuevas medidas de manera estricta hasta que el gobierno israelí autorice un flujo ininterrumpido de ayuda humanitaria hacia Gaza. Hay que saber que en 2023, las exportaciones de Turquía hacia Israel representaron 5,43 mil millones de dólares, contra 7,03 mil millones en 2022 y 6,36 mil millones en 2021. Unos meses antes, Recep Tayyip Erdogan ya había llamado al embajador de Turquía en Tel Aviv, pero había considerado imposible romper completamente con Israel. Sin embargo, las intensas críticas que sufre al respecto parecen haberle hecho cambiar de opinión. Pero rápidamente, después del anuncio de la suspensión de los intercambios comerciales, el país es señalado con el dedo porque el petróleo azerbaiyano continúa siendo transportado a Israel vía Turquía. Pasando por el puerto turco de Ceyhan, más de un tercio de las necesidades de petróleo de Israel transitan por este lugar. En efecto, Azerbaiyán es un importante proveedor de petróleo a Israel, vía el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, al final del cual el petróleo es cargado en barcos que lo transportan hasta Haifa. Hay que saber que el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev, mantiene excelentes relaciones con Recep Tayyip Erdogan. Lo mismo ocurre con Netanyahu, mientras que Jerusalén es un proveedor de armas muy importante para Azerbaiyán. Además, las relaciones diplomáticas entre Israel y Azerbaiyán
que existen desde 1992, son las más estables que el Estado hebreo mantiene con un país musulmán. Sin embargo, en noviembre de 2024, Turquía refuta las acusaciones de entregas de petróleo a Israel. El gobierno turco también añadió haber tomado medidas para impedir que las empresas abusen de los acuerdos comerciales con Palestina, desviando hacia Israel mercancías destinadas a los territorios palestinos. Para poner fin a esta práctica, Ankara ha puesto en marcha un proceso de verificación en 3 etapas. El Ministerio Palestino de Economía debe primero autorizar las facturas pro forma presentadas por las empresas que deseen importar mercancías turcas antes de transmitir la factura así autorizada al Ministerio Turco de Comercio. La transacción es luego validada por las asociaciones de exportadores en Turquía. Sin embargo, Turquía no es el único país en denunciar al gobierno de Netanyahu, pero que continúa suministrándole petróleo. La ONG Oil Change International, alias OKI, especializada en las energías fósiles, ha listado 65 entregas de productos petroleros con destino a Israel desde el 21 de octubre de 2023. Este petróleo alimenta la economía y el consumo del país, pero algunas variedades detectadas por OKI son directamente utilizadas por el ejército israelí. Es notablemente el caso del JP-8, un carburante para avión a reacción suministrado por Estados Unidos para las necesidades militares de Israel. El petróleo crudo, por su parte, es refinado en Israel, este carburante pudiendo luego ser utilizado para alimentar la máquina de guerra israelí. Así, los gigantes del petróleo BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell y Total Energies suministrarían el 35% de los productos petroleros israelíes. Otras compañías privadas totalizan el 30% de las entregas, mientras que las empresas de Estado han exportado el 34% del petróleo utilizado en Israel. Sin embargo, el número de países de donde proviene el petróleo crudo es relativamente restringido. Como se ha visto, Azerbaiyán, socio clave de Israel, llega en primer lugar con el 28% de las exportaciones vía el oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, antes de ser transportado desde Turquía hasta Israel. Kazajistán llega en segunda posición con el 22% de las entregas. Luego, el 37% del petróleo crudo israelí provendría de 3 países africanos. Gabón suministra así el 22% del petróleo israelí, seguido por Nigeria con el 9% y el Congo con el 6%. Sin embargo, desde el 7 de octubre de 2023, Nigeria ha adoptado una posición mesurada. En tanto que potencia regional en África Occidental, Nigeria ha expresado su apoyo a una solución diplomática y ha llamado a la desescalada de las violencias. El país también ha participado en las discusiones internacionales sobre la crisis y ha apoyado las resoluciones de la ONU que llaman a un alto el fuego y al envío de la ayuda humanitaria a Gaza. En marzo de 2024, el ministro de Asuntos Exteriores nigeriano, Yusuf Tugar, declaraba a Al Jazeera: "No hay justificación para la masacre en curso en Gaza, debe detenerse". Además, Nigeria, como el Congo, son miembros de la Unión Africana. Esta organización internacional ha denunciado oficialmente la política israelí. Por otra parte, en febrero de 2024, Moussa Faki, presidente de la Comisión de la Unión Africana, declaró durante una cumbre organizada en Addis Abeba, junto a Mohamed Chayeh, entonces primer ministro de la Autoridad Palestina: "Estén seguros de que condenamos firmemente estos ataques que son sin precedentes en la historia de la humanidad. Queremos asegurarles nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina". También se puede hablar de Brasil, que entrega el 9% del petróleo crudo utilizado por Tel Aviv, un apoyo que difiere ampliamente de las posiciones oficiales del país. Desde el 7 de octubre de 2023, Brasil ha adoptado una posición crítica hacia Israel al mismo tiempo que llama a un alto el fuego inmediato. Brasil, que presidía entonces el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ha abogado por una solución política al conflicto y ha apoyado la creación de un corredor humanitario para Gaza. Este enfoque se inscribe en una tradición diplomática brasileña que privilegia el diálogo y la mediación en los conflictos internacionales. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país
declaró en enero de 2000. El presidente ha expresado su apoyo a la iniciativa de Sudáfrica, destinada a pedir a la Corte Internacional de Justicia ordenar a Israel cesar inmediatamente todos los actos y medidas susceptibles de constituir un genocidio o crímenes conexos. Además del petróleo crudo, también se puede hablar de los productos refinados. En cabeza se encuentran los Estados Unidos, con el 36%, y Rusia, con el 28%. Si Washington es el principal aliado de Tel Aviv, Moscú está en desacuerdo con las acciones israelíes emprendidas, sin por ello apoyar oficialmente el procedimiento sudafricano ante la Corte Internacional de Justicia. Se encuentra luego nuevamente Brasil, luego Albania, Grecia e Italia, que suministran entre los tres menos del 20% de los productos refinados. Viene enseguida Rusia. Como con Irán, hay una flota fantasma que es utilizada por Rusia para eludir las sanciones occidentales impuestas desde la invasión de Ucrania en 2000. Esta flota se compone principalmente de petroleros y graneleros antiguos, a menudo con más de 20 años, que transportan petróleo y otros productos energéticos hacia destinos que escapan al control de los países sancionadores. El objetivo principal de esta flota es continuar exportando petróleo ruso hacia mercados como China, India o ciertos países de África y del sudeste asiático. A pesar del embargo europeo, el tope de precios impuesto por el G7 y la prohibición de usar los servicios de seguros y transporte occidentales. Para ello, Rusia ha puesto en marcha un sistema sofisticado de transferencias de cargamento en alta mar, a menudo en zonas poco vigiladas como frente a Gibraltar, cerca de Grecia o en el Golfo de Omán. Estas maniobras permiten disimular el origen del petróleo, que es luego declarado como proveniente de otro país, escapando así a las restricciones. En 2024, al menos 100 navíos han sido activamente utilizados por Rusia en esta red, contribuyendo al transporte de más de 1 a 2 millones de barriles de petróleo por día. Entre los países que reciben ese petróleo está India. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, India ha aumentado considerablemente sus importaciones de petróleo ruso, a pesar de las sanciones occidentales destinadas a limitar los ingresos energéticos de Moscú. Este aumento se explica por una estrategia de Nueva Delhi, que busca asegurar su aprovisionamiento de petróleo a precios reducidos. En marzo de 2025, las importaciones indias de crudo ruso alcanzaron 1,54 millones de barriles por día, marcando una recuperación tras una baja debido a las sanciones estadounidenses impuestas en enero. Así, India aprovecha los descuentos ofrecidos por Rusia, que busca mantener sus exportaciones a pesar de las restricciones internacionales. En consecuencia, la parte del petróleo ruso en las importaciones indias alcanzó el 36%, mientras que la de la OPEP cayó al 48,5%. Esta dinámica refleja una reorientación de los flujos energéticos mundiales, con una dependencia aumentada de Rusia hacia sus clientes asiáticos, especialmente India y China. Sin embargo, esta estrategia conlleva desafíos. Los costos de transporte han aumentado fuertemente, alcanzando los $8 millones por un viaje de ida entre los puertos rusos e India. Además, el fin de los descuentos sobre el petróleo ruso podría reducir el interés de India por esas importaciones. La importancia del petróleo en la geopolítica se ve también en el conflicto ruso-ucraniano, y de hecho, no solo el petróleo. Ucrania es rica en materias primas estratégicas, lo que la convierte en un actor clave en la economía mundial. Entre sus recursos más valiosos figuran las tierras raras, el litio, el cobalto, el grafito y el níquel, esenciales para la producción de tecnologías modernas, tales como las baterías para vehículos eléctricos y los aparatos electrónicos. Estos materiales son particularmente codiciados en el marco de la transición energética mundial, donde la demanda por fuentes de energía renovables no deja de crecer. Por ejemplo, los subsuelos del país contienen yacimientos considerables, estimados por los servicios de geología ucranianos en un valor de $7.500 millones. De hecho, Ucrania está clasificada en quinto lugar mundial por sus reservas en hierro, grafito y manganeso, elementos críticos para la producción de baterías eléctricas. El país es también sexto productor mundial de titanio, metal estratégico para la producción aeronáutica, y contiene importantes yacimientos de litio, cobre, cobalto y tierras raras, utilizados tanto en el ámbito energético como en la electrónica y la defensa. Además de las tierras raras, Ucrania posee importantes yacimientos de carbón,
gas natural y petróleo, que representan una parte significativa de su Producto Interior Bruto. Las regiones de Donetsk, Lugansk y Dnipropetrovsk, situadas cerca de la línea del frente, concentran una gran parte de estos recursos. Rápidamente, Estados Unidos y la Unión Europea juegan un papel estratégico en la explotación de los yacimientos de materias primas en Ucrania. Washington, en particular, busca diversificar sus fuentes de aprovisionamiento para reducir su dependencia respecto de China, que domina el mercado mundial de minerales críticos. La Unión Europea, por su parte, considera a Ucrania como un socio clave para asegurar sus necesidades en materias primas estratégicas. De hecho, en julio de 2021, un partenariado con Ucrania para los metales estratégicos y las baterías ve la luz. Este partenariado responde a la voluntad de la Unión Europea y más ampliamente de la OTAN de asegurar los aprovisionamientos en materias primas de su industria frente a los monopolios chino y ruso. Permitiría, por ejemplo, asegurar importaciones de titanio, decisivas para Airbus y Safran, de circonio, utilizado en 3/4 para lo nuclear, de escandio, subproducto de la metalurgia del titanio, utilizado en las pilas de combustible y las aleaciones ultraligeras de la aeronáutica, pero también de molibdeno, empleado en las superaleaciones, las pantallas y los chips electrónicos. Ucrania se había también comprometido a privatizar sus minas y su industria metalúrgica, y a colaborar con los servicios geológicos europeo y estadounidense. Así, el conflicto ruso-ucraniano es también un enfrentamiento por los metales, el petróleo y el gas, que no ha dejado de intensificarse desde 2014, sobre todo con el acercamiento de Ucrania a la Unión Europea y a los Estados Unidos, que les permitió planificar la extracción de las materias primas ucranianas, lo que Rusia no soporta. Para entender mejor esto, hay que remontarse al pasado. En 2010, se descubrieron importantes yacimientos de gas de esquisto en Ucrania. Sus reservas corresponden a 1/3 del consumo anual de gas de Ucrania. En un contexto de corrupción, en 2013, los permisos fueron otorgados a las compañías estadounidenses Shell y Chevron. Esto es un problema para Rusia, porque Kiev vive bajo la dependencia de la empresa rusa Gazprom. Moscú es también el segundo productor mundial de aluminio y el primer exportador mundial de níquel, usado para las baterías. Además, domina el mercado del paladio, que sirve principalmente para la producción de pilas de combustible. Pero el descubrimiento de grandes cantidades de materias primas en su suelo hace que el país intente volverse más autónomo, además de permitir a empresas estadounidenses exportar su gas a Europa en detrimento de Gazprom. Al mismo tiempo, tras el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros y gasíferos en el Mar Negro, ExxonMobil, Shell y Chevron obtuvieron permisos de exploración. Posteriormente, también fue el caso de EDF y del italiano Eni, con un acuerdo para producir 3 millones de toneladas de petróleo al año. Sin embargo, todos estos proyectos fueron o bien abandonados o puestos en suspenso por la anexión de Crimea. Esta anexión también permitió a Rusia controlar la mitad del petróleo ucraniano, pero también el 72% de su gas natural, y la mayor parte de su producción y reservas de carbón, que están situadas en el